Amigos de Aldea Financiera, bienvenidos a esta primera edición del 2022. Y no podía hacer falta hablar de perspectivas económicas. Y por eso estamos muy contentos porque el día de hoy nos acompaña la doctora Nora Ampudia, que muchos de ustedes ya conocen, y además ella es profesora e investigadora de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y además tengo el gusto de decir que es mi amiga y mucho más allá porque también fue mi maestra. Lo que yo sé de economía se lo debo mucho a ella y lo que no sé de economía es porque yo fui muy cabezotas. Así que, doctora, bienvenida a Aldea Financiera. Gracias, Roberto, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Al contrario, es un placer para nosotros que nos acompañe de nueva cuenta y estamos iniciando un año nuevo, estamos iniciando pues una temporada que abre muchas perspectivas. Hay aquellos que pues empezamos con nuevas metas, nuevos propósitos, pero pues antes de ver hacia el futuro, me gustaría preguntarle cuál es su evaluación de lo que ha pasado con la economía en el 2021. Sabemos que todavía hay muchas cifras por cerrar, que esto va a ir evolucionando durante el año para ver cómo cerramos el 2021, pero la pandemia ha dejado muchas cosas muy en claro y me gustaría preguntarle cómo ha visto la evolución de México y en general del mundo con este tema de la pandemia. Bueno, como tú lo estás diciendo, la pandemia es la causa principal de la problemática y de las problemáticas asociadas a la economía, como la interrupción de las cadenas de suministro, correcto, como la inflación, como la falta de choferes, como la caída del Producto Interno Bruto. Todo está relacionado con la pandemia y eso va desencadenando una serie de fenómenos que se van reflejando en la economía. Hemos vivido etapas de arranque y freno. Hasta mayo estábamos viviendo la recuperación económica, pero no la expansión económica. Que es distinto, que ¿verdad? Es totalmente distinto. Recuperar es recuperar el terreno perdido. La expansión es sobrepasar lo que traíamos prepandemia. Entiendo. Entonces nosotros estábamos aquí en la pandemia, antes de la pandemia, terminamos aquí en la pandemia y estábamos a mitad del camino en recuperación. Entiendo. Pero a partir de mayo la economía vuelve a retroceder, es decir, volvemos a perder terreno, tanto en México como a nivel mundial. Es un fenómeno mundial. Es decir, entonces. esto es un fenómeno global, pero en México puede ser más intenso por la falta de apoyos a las empresas, ¿no? Como que son la fuente generadora de la riqueza y del empleo. Entonces, la tasa de desempleo no ha podido llegar a niveles previos a la pandemia, está en un 3.7% aproximadamente, es alta. El Producto Interno Bruto del país se está contrayendo otra vez, el consumo de las familias está cayendo, el crédito bancario a las empresas, al consumo, no se ha recuperado, sigue contrayéndose y eso pone un freno a ese proceso de recuperación económica. ¿Qué esperamos para el 2022? Si se viene este Omicron con mayor intensidad, pues seguramente vamos a ver otro freno más, ¿no? Como te dije, ha sido una etapa de freno y arranque que tiene que ver con estas olas de contagio y con esta sensibilidad de los gobiernos para evitar más muertes y más enfermedad. Pero el costo de oportunidad, pues es el económico. Entonces, el año que entra va a ser un año de lenta recuperación. Ahorita no estamos en recuperación, ahorita las últimas cifras, que son las de octubre, siguen mostrando una caída en el consumo, una caída en la inversión privada, una caída en la inversión del gobierno, y lo único que ha crecido son las exportaciones, pero no el sector automotriz, que ya sabes que representa el 3.4% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y el 30% de las exportaciones. Entonces, en ese sentido, sigue habiendo una contracción. Lo más preocupante es la caída de la formación bruta de capital fijo, que es
la inversión en maquinaria y equipo. Porque la inversión en maquinaria, cuando un empresario invierte en maquinaria y equipo, tú dices, es que está pensando expandir la producción. Exacto. Y ahorita está contrayéndose desde 2018, ¿no? Y no ha mostrado ningún tipo de recuperación económica, la formación bruta de capital. Y cuando hay inversión de capital, pues se promueve también esa generación de empleos, pero también la productividad. Claro. Y ante la circunstancia de bajo consumo, pues los empresarios están teniendo pues esa problemática para aumentar su producción porque no hay tanta demanda y sobre todo, como bien decía, la cadena de suministro se ha visto afectada de una manera muy notable, con precios más altos en los transportes. Hay quienes señalan, en algunas ocasiones me han comentado que incrementos hasta de 400% en el transporte marítimo. Y eso está generando una expansión e incremento en la inflación, que era un elemento que no había preocupado a los bancos centrales durante algún tiempo y ahora lo estamos viviendo de manera pues muy clara. ¿Qué consecuencias puede traer para la economía esta situación de un incremento en la inflación, pero con bajo crecimiento económico? Excelente. La inflación tiene muchos efectos negativos, ¿no? El más notable para la población pues es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. De acuerdo. Por lo tanto, la inflación hace que la gente pueda comprar menos bienes y aumenta la pobreza y aumenta la desigualdad. Entonces, por el lado social, la inflación genera pobreza y desigualdad. Un impacto muy grande. La desigualdad porque las personas que tienen activos, las personas que tienen casas o que tienen autos, estos activos se revaloran, pero los trabajadores, los que solo tienen su salario, son los más perjudicados, por eso aumenta la desigualdad. Esa es la parte social de la inflación. El problema con la inflación actualmente es que la inflación al productor es mayor que al consumidor. Entiendo. Y como el mercado está deprimido, el productor no puede trasladar el incremento en costos de producción a precios. Lo único que está a precio de venta al cliente, perdón. Sí, de acuerdo. Lo único que ha podido trasladar es como un 20% de esa inflación, ¿no? Ok, entonces ha reducido sus márgenes. Eso reduce sus márgenes y reduce su capacidad de aumentar la producción o de invertir en maquinaria y equipo, ¿no? Un detalle la otra cuestión importante es que el productor, cuando ve reducido mucho su margen, puede quebrar. Entonces el productor puede trasladar esa inflación al proveedor, atrasando el pago o pidiendo un crédito mayor, un plazo mayor, lo que daña a los proveedores. Correcto. Pero también afecta al trabajador, que es con el que el productor tiene el mayor poder de negociación. Entonces lo que estamos viendo es una precarización laboral. Esto ha disminuido el número de trabajadores que ganan de 3 salarios mínimos en adelante, pero ha aumentado el número de trabajadores que gana hasta un salario mínimo o de más de 1 hasta 2 salarios mínimos. A eso le llamamos precarización laboral. Durante la pandemia muchos perdieron su empleo y fueron recontratados en otras empresas con salarios menores. Más bajos, sí. Porque obviamente ante el desempleo el trabajador está dispuesto a aceptar menores prestaciones, menores salarios. Esto disminuye el poder adquisitivo. De acuerdo. Y disminuye el consumo de la población, que disminuye las ventas y disminuye la inversión. Entonces, un círculo vicioso, digamos. La inflación siempre es un círculo vicioso y genera un círculo vicioso. El otro problema con la inflación, entonces ya vemos que la inflación tiene costos sociales, pobreza y desigualdad y menor poder adquisitivo. Ya vimos que la inflación tiene un costo empresarial y una precarización laboral. De acuerdo. Finalmente, la inflación, cuando es mayor en México que con el principal socio comercial, digamos Estados Unidos, hace que pierdas competitividad, que tus productos mexicanos en términos de dólares sean más caros, por lo que exportas menos e importas más. Entiendo. Eso aumenta el déficit comercial,
hace que la demanda de dólares sea mayor que la oferta y deprecia el tipo de cambio. Correcto. Entonces, dentro de los gobiernos, entre elegir lograr crecimiento económico o combatir la inflación, generalmente prefieren combatir la inflación, que es lo que está sucediendo en México, por eso el Banco de México ha aumentado la tasa de interés de referencia. Correcto. Ahorita está en 5%. Así es. ¿no? Y eso aumenta el costo del dinero y hace que el crédito todavía caiga más. Pero lo hace por todos estos efectos negativos que la inflación tiene. Esto a su vez, este proceso inflacionario hace que aumente menos la productividad, como tú lo mencionabas, y que el crecimiento económico sea menor. Por eso la prioridad se va hacia la inflación. ¿Qué tanta importancia tiene esto para la confianza de tanto del consumidor como de los empresarios? Bueno, para el caso del consumidor, políticamente el efecto es muy fuerte. Los consumidores, las familias, no son muy conscientes del crecimiento económico, no son muy conscientes del Producto Interno Bruto, no son muy conscientes de la inversión en maquinaria y equipo. De lo que sí son muy conscientes es de su bolsillo. Sí, de los precios. De los precios. Entonces, el efecto político de un fenómeno inflacionario fuerte siempre es devastador, ¿no? Sí. Y siempre nos lleva a una inconformidad de las personas, a cambiar el voto, a conflictos en las calles, etcétera, ¿no? Sí. Por ese lado, ¿no? Ahora, el problema es que para evitar eso hay que elevar la productividad. Y para elevar la productividad hay que invertir en maquinaria, equipo, tecnología, innovación y desarrollo. Con innovación, desarrollo, tú puedes bajar la inflación, pero en un escenario de crisis nadie gasta en ello. De acuerdo. ¿Verdad? Porque no lo ven viable. Entonces, las expectativas, como tú dices, son claves, tanto de la población, porque toma sus decisiones de gasto sobre lo que perciben que básicamente es la inflación y el desempleo, como de los empresarios, que basan sus decisiones de inversión, de investigación, de desarrollo sobre el futuro económico. Es lo que en economía le llamamos el acelerador de la inversión. Entiendo, claro. Cuando el empresario está optimista, Toma invierte, riesgos. toma riesgos y la economía crece y se acelera el crecimiento económico. Por eso la inversión acelera el crecimiento económico. Pero, pues, en épocas de crisis es difícil lograr generar expectativas positivas, ¿no? Durante el año hemos visto en el 2021 un tipo de cambio pues que estuvo rondando los 20, 21 pesos por dólar. ¿Qué tanto usted considera que esa relativa estabilidad cambiaria ante un escenario de crisis mundial se ha debido a una fortaleza del peso o a una debilidad que hemos visto en el dólar a nivel internacional? Es una debilidad en el dólar a nivel internacional la razón más importante. Nosotros tenemos tres tipos de monedas: monedas locales, monedas globales y monedas internacionales. Okay. La moneda local es la moneda que solo se acepta y se utiliza con sus tres funciones: medio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta, en un país, ¿no? Solo en su ámbito geográfico. Hablemos el peso cubano. De acuerdo. No solo aceptan pesos en Cuba. Correcto. ¿No? O el bolívar en Venezuela, solo aceptan bolívares en Así Venezuela y en ninguna otra parte del mundo. Luego están las monedas globales en las que está el peso mexicano. La moneda global es una moneda que cumple la función de reserva de valor internacional. No cumple la de unidad de cuenta ni la de medio de cambio. Es decir, tú no puedes ir a otro país a comprar con pesos mexicanos. De acuerdo. Solo cumple la función de reserva de valor, porque el peso mexicano se mantiene estable. Ahora, eso hace que los inversionistas vean en los pesos un refugio,
en épocas de volatilidad. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Muy bien, entonces el peso mexicano es una moneda global cuyo valor se determina no en el mercado interno, sino en el mercado internacional. Muy interesante. ¿No? Y las monedas internacionales son 5, el dólar, el yen, el euro, la libra esterlina y el yuan, que son las monedas de la banca, del Fondo Monetario Internacional. Entiendo. ¿No? Entonces, con el esa dólar, canasta de divisas esa que ellos canasta tienen. de divisas. El dólar es la moneda internacional de referencia, la que cumple las 3 funciones: unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor. Cuando hay inestabilidad económica, la gente se refugia en dólares. Cuando ven problemas económicos en Estados Unidos, se refugia en oro. Es cierto. Entonces los inversionistas van moviendo sus recursos, su dinero, su liquidez de activos financieros en activos financieros. Y el dinero es un activo financiero cuando te genera un flujo. De acuerdo, sí. ¿Sí? Entonces tú puedes comprar dólares porque tienes la esperanza de que tu moneda se va a depreciar, el dólar se va a apreciar y luego vendes esos dólares por más pesos y obtienes un flujo, un excedente, una ganancia cambiaria. ¿No? Entonces lo que está sucediendo a nivel internacional es que México es una economía muy grande por el tamaño de su Producto Interno Bruto, que estamos en alrededor del lugar, a veces estamos en el 12º lugar, a veces estamos en el lugar 14. Correcto. Inversión extranjera directa, 7º lugar. Turismo, 7º lugar. Exportaciones e importaciones, 10º lugar. De ese tamaño es la economía mexicana. Muy importante. Si le agregas las remesas, tercer país a nivel mundial en recibir remesas, entiendes por qué el peso se ha mantenido fuerte. Entiendo. ¿No? Pero cuando el dólar se debilita, el peso se fortalece más. Y cuando el dólar se fortalece, el peso se debilita. De acuerdo. Entonces, lo que nosotros hemos vivido, esta fortaleza del peso o esta escasa depreciación del peso frente al dólar, está más relacionado con eventos internacionales que con la fortaleza intrínseca. Misma. El escenario pues es complejo. Sí. La inflación pudiera generar incrementos en las tasas de interés. Así es. La gente que nos está viendo y que pudiera tener alguna deuda, ¿qué podría esperar para este 2022 en términos de tasas de interés? ¿Qué es lo que visualiza? Porque hoy por hoy tenemos una tasa de interés negativa, porque sí, la diferencia entre la inflación y la tasa de interés que está nominal, pues es negativa, y eso hace que cualquier inversión que esté obteniendo esa tasa esté perdiendo poder adquisitivo. Sí. Sin embargo, pues hay una gran tendencia en algunos especialistas que dicen que se va a incrementar la tasa de interés, buscando compensar un poco eso. No sé si al 100% o no. ¿Usted qué opina? ¿Cree que lleguemos a superar en la tasa nominal la de inflación en algún momento para compensarlo, o seguiremos con tasas de intereses o de tasa de interés negativa? Bueno, hay que aclarar que hay muchas tasas de interés. Eso es cierto. Entonces, está la tasa de interés de la tarjeta de crédito, sí, que es flexible porque tú firmaste un contrato que así lo estipula. Sí, que puede variar. Que puede variar. Y esa tasa de interés va a subir. La tasa de interés de la tarjeta de crédito. Sí. Si tú tienes deudas en tarjetas de crédito y tienes aguinaldo, pues hay que liquidarlas. De acuerdo. Porque esa tasa de interés va a subir. Luego, están las tasas de interés de los créditos refaccionarios o los créditos de avío o el crédito hipotecario, ¿no? La tasa de interés del crédito hipotecario generalmente es más baja porque es una deuda de muy largo plazo. Correcto. Y entonces el banco tiene tiempo de recuperar la inversión, ¿no? Entonces esas tasas generalmente no suben mucho. Entiendo. Las de crédito hipotecario. Y además tienen como esa garantía en la propia hipoteca de la que sujeta el crédito. Exacto, tienen la garantía de la propia casa, ¿no? Correcto. Sobre la que te están prestando.
Luego están las tasas de interés para los empresarios y esa tasa depende de la propia empresa, el tamaño de la empresa, los riesgos, los estados financieros, ¿no? Entonces, cuando dices, ¿qué tasa? Bueno, habría que diferenciar las tasas, ¿no? Correcto, es bien importante, tiene razón. Entonces, la tasa de interés negativa está con relación a la TIE, la interbancaria de equilibrio, que es con la que se fijan las otras tasas, ¿no? Es la de referencia. Es la de referencia, la TIE. Y ahí está negativa porque está en 5 y la inflación en 7.45. Así es. ¿No? Y que sea real, negativa o positiva, pues depende si hablo de tarjeta de crédito, de un préstamo personal, ¿no? Exacto, que son distintas. Por eso no me animaba a responder. No, tiene mucha razón. Y mucho también iba por en el sentido del ahorro y la inversión. Porque cualquier ahorro que se tenga, aquí en Aldea Financiera, como usted sabe, promovemos mucho que la gente busque, primero, pagar sus deudas de tarjetas y segundo, ahorrar y tener esos fondos de emergencia. Pero pues con la situación de las tasas de interés relativamente bajas y una inflación alta, pues ahí están teniendo una estrategia donde les está pegando al poder adquisitivo de largo plazo. Claro, claro, sí. Hay que, si se tiene algo de dinero ahorrado, hay que invertirlo de forma que te genere un rendimiento positivo, como dices, que la tasa de interés que te ofrezcan sea mayor a la inflación, superior a la inflación. Entonces, si la inflación está en 7.45, pues la tasa debe ser mayor para que tú realmente obtengas un rendimiento al invertir, ¿no? Y que el poder adquisitivo se mantenga. Exacto. Ha habido cambios en el Banco de México. También las perspectivas al interior de ellos, pues se ha enfocado mucho y siempre ha sido el objetivo mantener y cuidar el poder adquisitivo. ¿Considera que el Banco de México está en una posición donde las medidas de política monetaria que puede tomar sí son lo suficientemente fuertes para controlar la inflación? Muy bien. Algo más que no agregué y que nos puede ayudar a responder esta pregunta es que otra parte de la inflación se debe al calentamiento global. Qué interesante. Estamos teniendo inviernos más duros y veranos más cálidos. El incremento en el precio de los alimentos básicos, arroz, maíz, azúcar, cacao, se ha incrementado desde antes de esta crisis, desde el 2018. Entiendo. Y antes, ¿no? Y y los alimentos básicos pues constituyen la materia prima de otros alimentos procesados. Así es. Entonces, la inflación va a seguir en aumento porque sí estamos viviendo un calentamiento global y porque se han perdido cosechas por años mucho más secos en los principales productores de granos, Argentina, Brasil, Rusia, Estados Unidos. Y eso está afectando fuertemente la inflación en alimentos, que es la que más le pega a la población más pobre. Correcto. Porque es en la que gasta el mayor porcentaje de su ingreso. Pero ¿qué crees? Que ya me olvidé de la pregunta que me habías hecho para explicar. Si el Banco de México tenía el tema de las herramientas suficientes como política monetaria para poder combatir la inflación. No. Entonces es un escenario complejo. Exacto, porque tienes la inflación no subyacente, sí, que es precisamente la de los productos agropecuarios y que incluye precios y tarifas públicas y energéticos. Y esa es la que un banco central no puede controlar y es la que desafortunadamente más está aumentando. Como recomendación final para los aldeanos que nos están viendo, para que puedan tener un mejor manejo financiero y económico en este 2022, ¿qué les diría? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Los secretos financieros de siempre. Tener un presupuesto, ajustarse al presupuesto, eliminar el gasto hormiga, eliminar el gasto improductivo, enfocarse al gasto productivo, el gasto que sí me va a dejar algo, ¿no? Evitar las compras de pánico, evitar, si no es
si no lo necesito, no es oferta. Correcto. No endeudarse, supongo que es otra recomendación. No endeudarse, liquidar deudas, hacer compras de mayoreo, comprar preferentemente en la central de abastos, comprar preferentemente en los mercados, en los tianguis. Es mucho más barato, un 30% más barato que en una tienda departamental, por ejemplo. Muy importante, nos lo está escuchando, 30% más barato en algunos de estos tianguis y mercados, que un 30% más de liquidez a cualquier familia le viene muy bien, ¿no, doctora? Exacto, y la carne, el pollo, igual, es mucho más barato en la pollería o en la carnicería que en las tiendas grandes, ¿no? Grandes recomendaciones que nos ha dado, doctora. Estamos viendo una situación compleja donde vamos a ver potencialmente tasas de interés altas, donde vamos a ver una volatilidad, una economía que está luchando por recuperarse y que definitivamente debemos de tener disciplina financiera. Otra cosa importante, el gasto en salud pesa. Correcto. Y pesa mucho. Así es que hay que cuidarnos, hay que usar el cubrebocas. No, esto no ha terminado, esta pandemia no ha terminado y no le vemos todavía para cuándo pueda terminar. Entonces, eso también entra en tu presupuesto. Totalmente de acuerdo, una gran recomendación. Le agradezco mucho, doctora, el tiempo que nos ha dedicado a este espacio de Aldea Financiera, con la invitación abierta para que nos pueda visitar pronto de nueva cuenta. Cuando gustes, Roberto, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y agradecemos mucho a todos ustedes su atención. También agradecemos a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología por habernos facilitado las instalaciones del REDI aquí en Guadalajara, un lugar donde se promueve el emprendimiento y que está abierto para todos ustedes que quieran hacer emprendimiento y tener instalaciones de lujo, instalaciones muy funcionales para poder llevar a cabo esos negocios que tienen en mente durante este 2022. Les invitamos a que lo visiten. Les agradezco mucho su atención. Les deseo un extraordinario 2022 y que sea ya lo saben, con tendencia positiva. Hasta la próxima.